Hola amigos, muy buenas tardes, soy el ingeniero Luis Reyes, aquí por presentarles otro programa que es el dimensionamiento de protecciones eléctricas para los motores eléctricos. Esto se los va a hacer mediante breakers o interruptores termomagnéticos. Se los va a hacer también mediante lo que es contactores, lo que es relés térmicos o guardamotores, ¿no? Entonces sabemos que el guardamotor ya es un dispositivo que nos ayuda en el arranque y control del motor eléctrico y que este guardamotor pues prácticamente ya posee los tres elementos de protección, ¿no? Lo que vendría a ser el relé térmico, el contactor y lo que vendría a ser también el disyuntor termomagnético, ¿no? O el interruptor termomagnético, ¿no? Entonces, en este programa lo que hemos hecho es justamente que pueda el programa mostrarnos el tipo de protecciones que vamos a necesitar para controlar un motor o un centro de general de motores, ¿no? Un control en el centro general de motores, ¿no? Entonces nosotros queremos ahí hacer el diseño de las protecciones eléctricas para este centro de general de motores. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejemplito y el ejemplo dice lo siguiente, ¿no? Le vamos a ver un poquito más amplio. Nos pide realizar el dimensionamiento de las protecciones eléctricas del siguiente Centro General de Control de Motores, mediante el uso de interruptores magnetotérmicos, contactores y relés térmicos, mediante el uso de las normas NEMA, ¿no? Y como una segunda opción, segunda parte, perdón, nos pide realizar el mismo ejercicio anterior, pero usando un guardamotores, ¿no? Entonces, muy bien. Aquí tenemos un centro general de control de motores. En este caso del ejemplo vamos a controlar tres motores, ¿no? Entonces tenemos el alimentador principal, que este viene de un tablero, por decir, general de medidores, ¿no? Un tablero de donde esté el breaker principal para el centro de control de motores, donde tendremos un breaker principal, tendremos un cable alimentador, que sabemos, ¿no? Mediante cálculos y mediante normas se da una cierta fórmula, ¿no? Entonces, no les explico ahorita con mucho detalle, porque en sí quiero hacer énfasis del programa, ¿no? Que realiza mediante estas normas NEMA los cálculos del conductor del alimentador, con los conductores de los cables que ingresan a los motores, calcula el cable que va a tierra, ¿no? O sea, les dimensiona los calibres de los conductores, dimensiona el calibre del conductor del alimentador, dimensiona los breakers, los interruptores termomagnéticos, los contactores, los relés térmicos y el guardamotor. Adicionalmente, también puede dimensionar mediante fusibles, ¿no? Los fusibles normales, como el que son casquillo tipo navaja, o los fusibles que son de retardo de tiempo, ¿no? Los breakers pueden ser instantáneos o pueden ser de tiempo inverso, ¿no? Entonces, en este caso, hemos puesto un ejemplo para unos tres motores. Es un motor 1, motor 2, motor 3, ¿no? Que es lo que estamos nosotros queriendo aquí dimensionar sus respectivas protecciones. Entonces, cada motor tiene un cierto tipo de arranque y de acuerdo a las normas NEMA, la fórmula para hallar la corriente de arranque es mediante la potencia de arranque. Y esta potencia de arranque viene dado por un código de diseño, un código de aislamiento que tiene cada motor de acuerdo a normas NEMA, ¿no? Entonces puede ir del A, del B hasta el G, del F hasta el B, ¿no? Entonces tienen un cierto, estos códigos que son con estas letras tienen un cierto kVA sobre HP, que vendría a ser una relación de la potencia de arranque respecto a la potencia nominal del motor, ¿no? Entonces, o viceversa, queriendo decir, podemos hacer la corriente de arranque versus en función de la corriente nominal, ¿no? Entonces, la relación de la corriente de arranque con respecto a la corriente nominal sale esta proporción, sale esta relación mediante este uso de la potencia de esta tabla, ¿no? Entonces la tablita viene dada aquí, que es de las normas NEMA de acuerdo al tipo de motor. Y este tipo de arranque viene dado de acuerdo al tipo de arranque que queramos tener con el motor, ¿no? Puede ser un arranque mediante autotransformador,
Tenemos también el arranque directo o arranque por resistencias o reactancias, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso viene dado un cierto código en cada motor y este código nos va a permitir tener una potencia de arranque que nos va a dar unos kVAs respecto a HP, ¿no? Los kilovoltiamperes respecto a cada HP. Entonces, por decir, si tenemos un motor de 3 HPs, revisamos la potencia de arranque sería 3 HPs por esta relación, ¿no? Por decir que sea del código A, el diseño, por 3.15, la relación kVA-HP es de 3.15, ¿no? Entonces simplemente hacemos ahí la transformación y tenemos la potencia de arranque en kVAs, ¿no? Sería 3 HPs para 3.15 y tendríamos la relación en kVAs, ¿no? La potencia de arranque y con esa potencia de arranque, de acuerdo al voltaje en el que queramos trabajar, sea monofásico, un sistema bifásico, un sistema trifásico, pues podríamos tener los amperios, ¿no? La corriente de arranque. Esa respecto a la corriente nominal, ¿no? Entonces con eso ya tendríamos nosotros una relación que nos da un cierto valor y esta constante es netamente la constante que multiplica la corriente nominal y esa es la corriente de arranque del motor, ¿no? Entonces, en base a esto es lo que funciona el programita que está sujeto a estas normas, ¿no? Entonces, vamos a proceder a explicar un poco el programa antes de utilizar hacer el ejercicio. Entonces, vamos a proceder a realizar el programita. El programa es de motores eléctricos. Que le puse, es una macros creada en Excel con Visual Basic. El costo del mismo es de $25, que espero que sea de su provecho, que les pueda ayudar para sus instalaciones eléctricas industriales, ¿no? Entonces, en este caso, al abrir, nosotros tenemos este mensaje de bienvenida, realizado el programa por mi persona, ¿no? Entonces, desde motores eléctricos, aquí tienen ustedes la información adicional del caso. Por ejemplo, si ustedes desean adquirirle y ustedes son fuera del Ecuador, en algún otro país hermano, pues simplemente me escriben al número de WhatsApp con el código de área más 593 y mi número de celular, ¿no? Pero si es que se desea realizar la compra dentro del Ecuador, pueden escribirme al número de WhatsApp y yo les daré los procesos a seguir para que ustedes puedan adquirir este programa, ¿no? Entonces tienen también ahí la página web, mi mail, si desean contactarse conmigo, pues con todo gusto estaremos para conversar, para poder resolver cualquier inquietud que venga al caso, ¿no? Entonces, una vez que ingresamos, podemos ingresar al programa y fíjese que tenemos dos viñetas, la que es inicio e imprimir. Inicio es para ingresar al programa e imprimir es la que nos va a generar el informe del programa, ¿no? Como ya vamos a ver. Entonces ponemos inicio, podemos ingresar y observen que tenemos diferentes parámetros, ¿no? Entonces, este bloquecito de la izquierda que dice cálculos eléctricos por un solo motor eléctrico nos permite ver qué tipo de motores tenemos, ¿no? Y mediante qué tipo de arranque. Por ejemplo, si queremos el arranque con arranque directo o resistencias o reactancias, sea para motores jaula de ardilla, sea para motores síncronos, ¿no? Etcétera. Entonces nosotros en las normas NEMA, cada motor en la placa característica viene dado la letra de código. Entonces yo sí quisiera que la revisen un poquito acá. Esta letra de código en un motor viene dada así, ¿no? Fíjense, aquí les saqué un ejemplo de un motor tipo WEG, ¿no? De la marca WEG. Entonces fíjense que aquí la clase de aislamiento o el código de aislamiento es la letra F, ¿no? Entonces nosotros necesariamente ahí podríamos utilizar la letra F y significa para la potencia de arranque este tipo de valores, ¿no? De la relación. Potencia nominal versus la potencia de arranque, ¿no? Con esto el objetivo es hallar la corriente de arranque. Ok, entonces entendiendo eso, procedemos a nuestro programita, sigamos viendo de qué se trata. Entonces nosotros seleccionamos, ya sea por arranque directo, o aquí también tenemos el arranque mediante autotransformador. AD significa arranque directo, ¿no? O sea que ocupa la opción de arranque directo o de resistencias o reactancias. Y el que dice autotransformador es asimismo para motores tipo jaula de ardilla o síncronos y con la siguiente letra, el código de letra, ¿no? También hay casos donde no tienen código, entonces simplemente nosotros escogemos qué tipo de arranque se va a utilizar.
También tenemos aquí lo que es el motor jaula de ardilla con alta reactancia, menores a los 30 amperios o mayores a los 30, mayores o iguales a los 30 amperios, y para el caso de rotores de motores de rotor de vanado, ¿no? También tenemos para los motores de corriente continua, ¿no? Entonces tenemos los motores DC. Muy bien, esa es la primera opción. La segunda opción es el voltaje, ¿no? ¿Con qué voltaje va a funcionar nuestro motorcito? El factor de potencia, la eficiencia del motor, qué potencia va a utilizar este motor, el factor de servicio del motor, qué tipo de sistema es, o sea, qué tipo de motor es, monofásico, bifásico, trifásico o tipo DC, ¿no? ¿Qué longitud hay desde el motor hasta el tablero donde está el contactor, el relé térmico y prácticamente podríamos decir el tablero de breakers, ¿no? Donde esté el breaker o el tablero de industrial, digamos, ¿no? Donde se quiera realizar el control del motor, ¿no? Entonces la longitud de ese tablero hasta el motorcito, ¿no? ¿Qué longitud tiene? El material de conductor a utilizar, sea de cobre, de aluminio, la caída de voltaje deseada, por ejemplo, en circuitos ramales, desde un tablero de breakers hasta el motor se pide un 3%, ¿no? O puede ser hasta un 2% también, pero del 2 al 3%, ¿no? Pero recordando que también la caída de voltaje, si aquí le hacemos el 3%, entonces desde el tablero principal hasta el tablero del motorcito de control, tiene que ser el 2 o 3%. Si aquí es el 3%, acá sería el 2%, para que máximo sea una caída de voltaje del 5%, ¿no? Desde el tablero principal de breakers hasta donde está ubicado el motorcito. ¿No? O si acá le ponemos el 2%, entonces tenemos una opción más, por ejemplo, una mayor distancia desde el tablero principal hasta el tablero del control de arranque del motor, ¿no? Puede ser un 3%. Si aquí es 2, acá es el 3, y si acá es 3%, acá le ponemos el 2%. El objetivo es que entre los dos cumple el 5%, ¿no? Entonces, mis amigos, una vez que se pone el motor, se calcula, se ingresa mediante este botoncito se pone a calcular, ¿no? Una vez que se realiza el cálculo, se le pone ingresar. Ese dato, ingresan aquí los datos del motor. Si queremos ingresar más motores, seleccionamos otro y otra vez le damos calcular y ponemos otra vez ingresar. Ingresa el motorcito, ¿no? Y así sucesivamente hasta los N motores nosotros damos ingresar. Una vez que nosotros ya tengamos todos los motores y queremos ir al alimentador, ponemos primero clic en informe y luego llenamos los espacios del alimentador y luego ponemos calcular y nos va a generar los datos del alimentador, ¿no? Los cables del alimentador, el breaker, ¿no? Que va a necesitar la protección. Si deseamos editar, como ya vamos a ver un ejercicio, ponemos clic en editar, ¿no? Entonces nosotros arrancamos poniendo todo nuevo, nuevo. Entonces vamos a hacer el caso solo para un motorcito y después hacemos el ejemplo que está anteriormente dicho. Vamos a imaginarnos que vamos a utilizar un motor tipo jaula de ardilla que va a ser con arranque directo y la letra de código es A. Supongamos que este es un motor trifásico que funciona a 240 voltios, que tiene un factor de potencia de 0.95, una eficiencia del 84%, que sería 0.84, con una potencia de motor del 5 HP, pongámosle de 10 HP, y queremos un factor de servicio de 1.15. El tipo de sistema, digamos que este es un motorcito trifásico. La longitud que va desde el tablero de control del motor hasta donde va el motor instalado. Por decir, digamos que son unos 23 metros, por decir, ¿no? Que allá es el último motor. El material del conductor de los cables que van a salir desde este tablero hasta el motorcito son de cobre. Creemos que hay hasta un 3% porque es un circuito ramal. La caída de voltaje y el tipo de protección queremos que sea. Aquí tenemos todas las opciones, mediante fusibles casquillo, breakers o interruptor del tipo instantáneo, interruptor automático, fusible tipo navaja, fusible de tiempo retardado o breakers de tiempo inverso, ¿no? Son los breakers termomagnéticos, ¿no? El instantáneo de tipo tiempo inverso. En este caso vamos a escoger el de tipo tiempo inverso, un termomagnético de tiempo inverso. Podemos calcular y podemos ingresar. Ok, entonces digamos que esto es lo que nosotros queremos. Queremos ver qué tipo de protecciones solo para este motorcito hay. Entonces nosotros vemos que en la parte izquierda de este tablero y en la parte derecha de este tablero, la parte izquierda son
los datos, ¿no?, ingresados del motor. Es un motor trifásico, sabemos que es caudal de diésel, el voltaje, la potencia, el factor de potencia, la eficiencia, el factor de servicio, la distancia, ¿no?, del tablero hasta el motor, el material del conductor y la caída de voltaje. Y acá tenemos, en la parte derecha, tenemos los cálculos hechos, ¿no? La corriente a plena carga, sabemos que es la corriente nominal. La corriente de arranque es esta, ¿no? Entonces, y le puse IPC, la corriente a plena carga, pero de arranque, en amperios, viene dada por 38.72 amperios. El breaker, como es trifásico, 3 polos por 40 amperios. El contactor va a ser de 11.9 HP con un voltaje a 240 voltios con una corriente de operación de 26 amperios. El relé térmico va a ser de una corriente mínima que está entre el rango de 21 amperios hasta 32 amperios. Y si quisiéramos utilizar guardamotor, se pide uno de 240 voltios con una corriente de operación de 25.9 amperios. Y aquí vienen los cablecitos, esas son las protecciones, aquí están los cablecitos. Entonces aquí nos dice, para la fase son 3 conductores número 12, para el neutro no hay porque es trifásico, sin neutro, y para tierra un cable número 10. Entonces así se va ingresando diferentes datos. Ahora, entonces amigos, una vez que tenemos eso, queremos nosotros por decir editarle, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es, hacemos clic aquí en la parte derecha y ponemos eliminar. Hacemos clic en la parte izquierda y comenzamos aquí a editar, ¿no? Por ejemplo, otra vez ponemos lo que sea de rellenar, rellenamos. Recordemos que el programa está para que ustedes ingresen con el punto. El separador de decimales es desde el punto y el separador de miles es el coma, ¿no? Entonces, 1.15, 0.84, 0.95, recuerden siempre así ingresar los datos con punto, sea en editar o sea normalmente de ingresar los datos, ¿no? Entonces, seguimos rellenando, decimos que es al 2%, ponemos tipo de protección, break tiempo inverso, ponemos otra vez calcular, podemos ahí ya no ingresar, sino editar. Entonces, fíjense cómo aquí nosotros tenemos ya hecho el cambio, ¿no? Y digamos que, y lógicamente con los cálculos restablecidos, ¿no? Con el cambio hecho. Pero digamos que de pronto también nos olvidamos la distancia. Pensemos que hubiera sido 25 metros, pero ingresamos 23. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez hacemos clic aquí, ponemos eliminar, hacemos clic acá y asimismo rellenamos todos los datos. Aquí recordemos que es con punto, ¿no? Por default, aquí porque es números tipo texto, nos lanza con coma, ¿no? Pero se ingresa todo con puntos. Entonces, lo que sea con coma se corrige a puntos. Y digamos que aquí es 25 metros. Seleccionamos el tipo de sistema, motor trifásico, cobre el 2%, que es tiempo inverso, podemos calcular y otra vez ponemos editar. ¿No? Entonces aquí ya podemos observar que está hecho los cambios y así sucesivamente, ¿no? Cada vez que queramos editar, nosotros hacemos primero clic aquí, eliminamos, por decir, queremos cambiarle que sea el factor de servicio 1.25, clic aquí. Rellenamos los datos, recordemos con punto, todo esto con punto el ingreso de datos, no, es 1.25, digamos ingresamos mal ese dato, escogemos el sistema, está 25 cobre, 2%, y queremos que es tiempo inverso, podemos calcular y podemos editar, y así sucesivamente, ¿no? Si ven como ustedes aquí, por ejemplo, el factor servicio cambió, 1.25, y así mismo los cálculos automáticamente van cambiando, ¿no? Entonces, en este caso, es un ejemplo chiquitito con un solo motor, ¿no? Entonces, para este motor, tenemos una corriente de arranque de 42.165 amperios. Necesitamos un breaker, como es un sistema trifásico, de 3 polos por 50 amperios, ¿no es cierto? Es un motor tipo A. Recordemos que cogimos un estilo tipo jaula de ardilla, tipo A. Entonces, para esta corriente necesitamos 3 polos por 50 amperios, un contactor trifásico que sea de 11.9 HP, de un voltaje de 240 voltios, una corriente de operación de 29 amperios. El relé térmico que necesitamos está en el intervalo entre los 22 amperios y 35 amperios. Si quisiéramos guardamotor,
sería de voltaje de 240 voltios, guardamotor trifásico, 240 voltios con una corriente de operación de 28.1 amperios. Y aquí están los cables, ¿no? De 3 por número 8 AWG. En las fases no hay neutro y de la Tierra 1 por número 10, ¿no? Queremos dar un nuevo cálculo y simplemente nosotros ponemos nuevo, ¿no? A ver, antes de eso, digamos que solo para un motor quisiéramos hacer todo este cálculo y también quisiéramos calcular la corriente del alimentador y los cables del alimentador, ¿no? Que va, entonces recordemos, va del tablero principal al tablero principal de breakers hacia el tablero de control del motor y del motor sale a los cables hacia el motor. Entonces necesitamos hallar la protección del tablero principal y los cables del alimentador que irían desde el tablero principal hasta el tablero de control de motores. Entonces solo se impone informe y acá se le pone tipo de sistema, es un motor trifásico, el voltaje es de 240 voltios, la longitud más larga, aquí le tenemos que es de 25 metros, 25 metros, recordemos que es ¿no? la distancia que va del tablero de breakers hacia el tablero de control, ¿no? Entonces nosotros, digamos, cogemos simplemente la longitud que va desde el tablero de principal hacia el tablero de control del motor, ¿no? En este caso supongamos que sea unos 10 metros, ¿no? Entonces el material del conductor es de cobre del alimentador, el tipo de protección. Aquí para poderle observar mejor, aquí arrastramos un poquito para arriba la pantalla del programa. Y asimismo decimos, queremos con breakers de tiempo inverso, ¿no? Caída de voltaje, recordemos si aquí es 2, acá sería 3, ¿no? Le damos la opción hasta un 3%, aquí dijimos un 2, aquí está un 3%. Podemos calcular y nos asoma que tenemos una corriente que pasa por el alimentador de 43 amperios. El alimentador es trifásico, necesitamos 3 polos por 50 amperios y los cables son 3 número 14, ¿no? Entonces 3 número 14 para la fase más un número 10 para la Tierra. Recordemos que esto está por causa de la caída de voltaje, ¿no? La sección del calibre del conductor viene dado en función de la corriente del alimentador y de la longitud, ¿no? En este caso tenemos una longitud de 10 metros y una sección con un porcentaje de caída de voltaje mayor a la del circuito ramal, ¿no? Entonces por eso que disminuye en este caso aquí el cablecito. Sin embargo, lo recomendable siempre para todo lo que es motores por normas es desde el número 12 aguas arriba, ¿no? Entonces aquí nos da como una recomendación el 3 número 14 para las fases que puede aguantar este tipo de corriente, ¿no? Y lo que se necesitaría y que cumple esta caída de voltaje, ¿no? O sea, por corriente y por caída de voltaje es esto, ¿no? Puede un número 14 tranquilamente aguantar esto, ¿no? Si nosotros bajaríamos aquí la caída de voltaje, aumentaríamos más la distancia, por ejemplo, digamos, la distancia real, digamos, desde el tablero principal hasta el motor, digamos, ¿no? Desde el tablero principal hasta el motor, por decir que sean 35 metros, ¿no? Y nosotros poniéndole la caída de voltaje, como ya iría desde el circuito principal, ¿no es cierto? Desde el tablero general de medidores hasta el tablero de breakers, ¿no es cierto? Entonces, desde el tablero de breakers hasta allá podríamos nosotros aquí tranquilamente aumentar el porcentaje, ¿no? Entonces, por decir, en este caso de 35 metros, tendríamos 3 número 8, ¿no? Más un número 10, ¿no? Entonces, todo depende de la distancia y la caída de voltaje que nosotros tengamos versus con la corriente, ¿no? Entonces, ahí nos da el calibre del conductor. Entonces, por decir, tenemos eso y queremos ver el informe técnico, ¿no? ¿Cómo quedó el informe técnico? Cerramos esto, vamos a imprimir y automáticamente nos asoma, ¿no? El motor 1 tiene estos breakers, ¿no? El contactor, el relé térmico y el guardamotor, ¿no? Los datos, los cables que se necesitan y también los cables que se necesitan para el alimentador, ¿no?
¿no? Tenemos de 3 polos por 50. Y tenemos lo del cable del alimentador también, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a proceder a hacer el ejercicio del ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, ponemos ingresar, ponemos nuevo, nuevo. Una vez que está hecho eso, nosotros procedemos a revisar los datos que nos sugiere el programa, ¿no? Vamos a suponer que la distancia más larga, que prácticamente para este ejercicio vamos a suponer lo siguiente, que el tablero de control de este motorcito es prácticamente al lado del motor, ¿no? O sea, digamos, la distancia del alimentador aumenta, ¿no? Hasta ese tablero de control, y del tablero de control hacia aguas abajo, nosotros tenemos una disminución de longitud, ¿no? Entonces, vamos a ver y a suponer algunas distancias, ¿no? Entonces aquí tenemos tres motores. Tenemos uno que va a ser por arranque directo, es un motor de rotor de levantado, donde nos da la tabla de características de este motor es de una potencia de 5 HP, es un motor trifásico, no tiene código, el factor de servicio es de 1.15 y el coseno del factor de potencia 0.95 con un rendimiento del 85%. Tenemos un motor 2, que es un arranque que se lo va a realizar mediante autotransformador, es un motor tipo jaula de ardilla, es trifásico, la potencia de este es de 10 HP, el código NEMA es tipo A, el factor de servicio es de 1.25, el factor de potencia 0.95 y el rendimiento de 80%. Y el motorcito 3 tenemos un arranque por autotransformador, de un motor tipo síncrono, con una potencia de 5 HP, trifásico, el código NEMA es tipo B, factor de servicio 1.15, factor de potencia 0.95 y rendimiento del 85%. Entonces nos pide hallar los breakers, los contactores, los relés térmicos y los cables, ¿no? Los cables de color morado de cada motor y el cable del alimentador, el cable del motor con el breaker principal. Entonces procedemos a ingresar estos datos en el programa. Nosotros pusimos nuevo, entonces vamos a poner el primer motorcito, ¿no es cierto? El primer motorcito, recordemos, es un motor de rotor de devanado de 5 HP, ¿no? 85% y un factor de servicio de 1.15, ¿no? Arranque directo. Entonces, mis amigos, vamos a proceder a ingresar los datos de los motores, ¿no? En el video anterior que lo edité, cometí un errorcito en el cálculo de los conductores por causa que me olvidé de poner en la fórmula del calibre del conductor en lo que es la sección del calibre del conductor con la fórmula de la caída de voltaje, que ya le corregí. Me olvidé de ingresar un dato que es importante, la impedancia, ¿no? Entonces me olvidé de ingresar ese dato y ya le corregí, ¿no? Entonces ahora sí les va a sacar muy bien las dimensiones de los conductores, la sección del calibre del conductor a usar para cada motor, ¿no? Entonces vamos a comenzar a ingresar los datos, ponemos nuevo, recordemos, seteamos, y el primer botoncito era de rotor de banado, 240 voltios, 0.95, eficiencia del 0.85, potencia del motor 5 HP, factor de servicio 1.15, tipo de sistema trifásico, la longitud del tablero del motor. Recordemos que tenemos un tablero de breakers principal hacia los subtableros de control de motores. Ese es la distancia del circuito alimentador. Entonces, cuando queramos meter esa distancia, le ponemos acá, ¿no? Donde dice dimensionamiento del alimentador de los motores, esa es la distancia que hay que poner acá. La longitud que se refiere acá es la longitud que va desde el subtablero de control de los motores, donde estará su respectivo breaker o fusible, su respectivo contactor, su respectivo relé térmico de cada motor, y de ahí salen los cablecitos que alimentan a los motores, ¿no? Entonces, para el caso de este primer motor, motor 1, es de 8 metros, esa distancia con esos cablecitos. El material es de cobre. La caída de voltaje, recordemos que del tablero principal hasta el subtablero donde se realiza el control es del 2% y del subtablero hasta el último motorcito tiene que ser el 3%, ¿no? Entonces el 3%. La cosa es que entre el subtablero y el tablero principal hasta el motor tiene que dar máximo el 5%, ¿no? Donde estaría el tablero de breakers de medidores, ¿no?
Tipo de protección tenemos los fusibles normales, que son tipo casquillo, fusible navaja, o también tenemos los fusibles tiempo retardado. Tenemos los breakers termomagnéticos del tipo tiempo instantáneo y del tiempo inverso. Vamos a escoger el tiempo inverso, podemos calcular, ingresamos, ¿no? Entonces ingresamos los datos y tenemos la corriente de arranque, tenemos las protecciones de este motorcito, tenemos los cables, ¿no? En este caso es 3 número 8, en neutro no tenemos porque son 3 fases, y tierra, ¿no? Número 12. Ingresamos el segundo motorcito. El segundo motorcito dice es del tipo de arranque por autotransformador, ¿no? Entonces es de 240 voltios, vale la pena aquí recalcar, ¿no? Que tenemos los diferentes arranques. AD significa arranque directo, ¿no? Por arranque directo, por resistencias o por reactancias. Y acá en cambio estamos con arranque tipo autotransformador. Entonces cogemos el motorcito que necesitamos con el código de acuerdo a norma NEMA y comenzamos a ubicar los datos, ¿no?, que vienen en la placa de cada motor. Este es de 240 voltios, 0.95, 80% de eficiencia. Recordemos que ingresamos los datos con puntos, no con comas. Potencia del motor 10 HP, factor de servicio 1.25. 1.25. Así hay que ingresarle bien los datos, ¿no? El tipo de sistema, recordemos que tenemos motores monofásicos, tipo DC, bifásicos o trifásicos, este también es trifásico. La longitud a este es de 6 metros. Material, cobre, caída de voltaje tiene que ser máximo del 3%. Tiempo inverso también, podemos calcular, ingresamos, ¿no? Entonces nos da la corriente de arranque, sus respectivos breakers, contactores que se piden en el mercado, bajo de qué potencia, cuál es el voltaje, con qué corriente de operación, el relé térmico con la corriente mínima y máxima, o si se desea guardamotores bajo estos parámetros, ¿no? El voltaje, la corriente de operación, y aquí tenemos en base al tipo de potencia y la longitud, para que cumpla los niveles de caída de voltaje, son estos cables, ¿no? 3 por número 4, más tierra 1 por número 10. Ingresamos el tercer motorcito. El tercer motorcito era tipo jaula de ardilla con arranque directo tipo A. Es 240 voltios, 0.95, 85% de eficiencia, que es el 85%, dividimos el 85 para 100, ¿no? Y ingresamos el dato. La potencia del motorcito es 5 HP, 1.15 el factor de servicio. Motor trifásico, longitud del tablero en este es de 7 metros, cobre 3%, y asimismo con tiempo inverso, ¿no? Podemos calcular, ingresamos y nos sale todito los datos de los 3 motorcitos, ¿no? Con sus respectivos cables, ¿no? Este es 3 número 8 por la tierra 1 número 12. Muy bien, una vez que tenemos esto, tenemos que calcular la protección y la corriente del alimentador. Entonces primero ponemos informe. Entonces se realiza el cálculo de todos estos motores y el tipo de sistema. El sistema es trifásico, 240 voltios, y la longitud más larga se refiere a la longitud del tablero principal hasta la longitud del subtablero donde se realizará, recordemos, el control de cada motor, ¿no? Donde están ubicados los fusibles, los breakers, los contactores y el relé térmico, ¿no? O el guardamotor. Entonces vemos la longitud más larga, en este caso que es el cable número rojo que teníamos, y la longitud más larga resulta que está dada, podemos observar de aquí cuál es la longitud más larga, es la de 8 metros. Significa que ese breakercito respecto al tablero de control es el más alejado. Entonces cogemos ese motorcito. Bien, ¿con qué objetivo? No son los 8 metros, sino que sabemos que ese es el motor más alejado, para que el subtablero, la distancia de este subtablero que controla este motorcito hasta el tablero principal de breakers, esa es la distancia que necesitamos. Entonces esa distancia es de 12 metros entre el tablero principal y ese subtablero. El material del tipo del conductor del alimentador que necesitamos es de cobre. ¿Qué tipo de protección vamos a utilizar? Hacemos más arribita esto. Y aquí vamos a coger también tiempo inverso. Y el nivel de caída de voltaje, recordemos, del tablero principal hasta ese subtablero es del 2%, ¿no? Entonces podemos calcular y tenemos automáticamente nuestra protección y nuestros cables. Entonces cerramos y vamos a imprimir, vamos al informe.
Entonces el informe automáticamente pone en orden los motorcitos que hemos escogido, el motor 1, motor 2, motor 3, y tenemos toda la protección, ¿no?, de cada uno de los motores, los cables que se necesita cada uno, y al último tenemos el alimentador, ¿no?, los breakers, y también tenemos los cables que vamos a utilizar, ¿no? Entonces para imprimir ponemos control P, ponemos imprimir, y al poner imprimir, si tienen impresora ya les sale impreso, o caso contrario se les va a guardar como un PDF, y esta es la vista previa de su informe, ¿no? Miren, está el alimentador, están los motorcitos y sus respectivas protecciones.